Muy buenos días, chicos. El día de hoy les estaré explicando tres temas. Estos temas son máximo común divisor, números primos y números compuestos. Empezamos entonces con el máximo común divisor. Se trata de una operación que permite encontrar el número más grande que divide exactamente a otros dos números. ¿En qué consiste entonces este procedimiento? Bueno, primero, para representar esto utilizamos las siglas, es decir, las letras iniciales de cada palabra, M, C, D, de dos números o más. En específico, por ejemplo, quiero sacar el máximo común divisor de 18 y 30. Quiero ver cuál es el número más grande que divide exactamente a estos dos números. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo calcular los divisores de cada uno de estos dos números. Empiezo con los divisores de 18. 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Luego debo analizar cuáles son los divisores de 30. 1, 2, 3, el 4 no, 5, 6, 10, 15 y 30. Listo. Ahí ya tengo entonces todos los divisores de 18 y todos los divisores de 30. Ahora, ¿qué es lo que debo buscar? El máximo, es decir, el número más grande que aparece en los dos conjuntos, porque queremos encontrar el número más grande que divide a los dos números de los que estoy trabajando, 18 y 30. Entonces, ¿cuáles son los números que se repiten, que aparecen en ambos conjuntos? El 1, el 2, el 3 y el 6. El 9 no está en este conjunto y el 18 tampoco. Entonces, ya después de haber encontrado los dos conjuntos de divisores, haber identificado cuáles son los divisores que se repiten, identificamos cuál es el divisor más grande. Para nuestro caso es 6. Entonces, el máximo común divisor de 18 y 30 es 6. 6 es el número más grande que divide exactamente a ambos números. En efecto, 6 por 3 me da 18 y 6 por 5 me da 30. El segundo tema que les voy a explicar es entonces los números primos. ¿Qué son los números primos? Son números naturales que tienen únicamente dos divisores. ¿Cuáles son esos dos divisores? El 1 y el mismo número. Por ejemplo, cuando yo voy a calcular los divisores de 17, me encuentro con que este número en particular solo tiene dos divisores. El 1 y el 17, el 1 y el mismo número. No tiene ningún otro divisor, es decir, no existe otro número que divida exactamente el 17. No lo divide el 2, el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ningún otro número. Estos dos, los dos números que dividen exactamente son el 1 y el mismo. A los números que tienen esta condición se le llaman números primos. ¿Cuáles son algunos de estos números? El 2 es el primer número par, ya que el 1 solo tendría un divisor, únicamente será el 1. Entonces, está el 2 con los divisores 1 y 2. El 2 es además el único primo que es par, el único. De ahí de para allá ya todos son impares. Está el 3, está el 5, el 7, el 9 no está porque cuando analizamos los divisores de 9,
aparece el 1 y el 9, pero aparece otro elemento, el número 3. 3 por 3 me da 9. Entonces, el conjunto de divisores del número 9 tiene más de 2 elementos. Entonces, eso hace que ese número ya no sea un número primo. El 9 no es primo. ¿Cuál sigue? El 11, el 13, el 15 tampoco, porque 3 por 5 me da 15, el 17, el 19, el 21 tampoco, porque 7 por 3, 21, el 23 y bueno, el 29. De ahí de para allá hay muchos otros, pero bueno, estos son los primeros y de pronto los que tendríamos que tener presentes. Característica importante, números primos únicamente tienen 2 divisores. Bien, y por último, ya para terminar, el último tema que les voy a explicar son los números compuestos. ¿De qué se tratan los números compuestos? Son un conjunto de números, algo similar al conjunto de números primos, pero que tiene 3 o más divisores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el 18 es un número compuesto, porque cuando yo calculo los divisores de 18, me encuentro con los números 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Entonces, este número tiene más de 2 divisores y por lo tanto ya no es un número primo, sino que es un número compuesto. Otro ejemplo, el número 15. ¿Sí? Para encontrar un número compuesto, entonces, no es necesario hallar todos los divisores. Simplemente pienso si existe una pareja de números que al multiplicarlos me den 15. Por ejemplo, 3 por 5 me da 15. Entonces, existen otros números que al multiplicarlos me da 15. Antes, por ejemplo, con el 17 solo existía 1 por 17 y no había ninguna otra pareja. ¿Qué pasa? Con los números compuestos van apareciendo más parejas. Por ejemplo, cuando yo analizo otro ejemplo, el número 25, por ejemplo, lo voy a mirar esta vez. Divisores de 25. O bueno, no voy a sacar los divisores. Voy a mirar si existe una pareja de números que al multiplicarla me da 25. Y me doy cuenta que existe 5 por 5 que me da 25. Entonces ya hay otro número diferente al 1 y al 25 que divide exactamente a este número. ¿Cuál es este número? El 5. Entonces con que exista otro, no tengo que calcular todos, con que exista otro, ese número ya no es primo, sino que es compuesto. En efecto, cuando voy a mirar los divisores de 25, me encuentro que son los números 1, 5 y 25. ¿Sí? Tiene 3 divisores. Eso lo convierte en un número compuesto. Varias características importantes. Entonces, el 2 es el primer número primo. El 1 no es ni primo ni compuesto. El resto de números, es decir, los números mayores a 1, todos los números o son primos o son compuestos. Y la característica que los divide entre los dos es que los primos tienen 2 divisores y los compuestos tienen 3 divisores o más. ¿Listo, chicos? Este es el tema de esta semana. Chao, chao.